Ahí sí. Ok, entonces, hoy día, ¿no es cierto? Hicimos como el pequeño cambio en el programa, pero hoy día igual era importante empezar a partir con esta nueva unidad, en donde vamos a ver pequeña unidad, en realidad, donde vamos a ver un pequeño tópicos de farmacología del sistema nervioso con los principales fármacos y familias que vamos a alcanzar a revisar, ojalá, durante eh, este semestre. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo se me ve? Entonces, aquí primero les dejé una especie de cronograma de lo que nos toca para este mes, un poquito menos, de clase que vamos a tratar este tema de farmacología central. Hoy día vamos a empezar con una pequeña introducción que, como les comenté inicialmente, eran conceptos, algunos de los cuales ustedes pueden quizá haber visto en otras clases, cursos, quizá algunos no. Entonces, igual es importante ponernos de acuerdo a eso y que va a ser muy relevante para que después podamos entender adecuadamente los sistemas y las patologías más relevantes que vamos a tratar en el sistema nervioso central. Y la próxima clase, el próximo lunes, ¿no es cierto? Tendríamos ya empezar a ver los principales grupos farmacológicos, partiendo con Alzheimer, Parkinson, serotoninérgicos, antipsicóticos, si es que alcanzamos bien, para la última, después dejar hipnóticos sedantes y empezar un poquito con opiáceos, que ya empezamos con una farmacología más de dolor, inflamación. Sumado a eso, vamos a dejar algunos de los conceptos que por tiempo y espacio no alcanzamos a ver durante las clases, como temas de aula invertida, las cuales igual recordar que vamos a entregarlo este miércoles, ¿ya? Así que vamos a enviar un correo. Yo tengo entendido que ya ustedes al principio del semestre ya han escogido sus temas, así que los grupos que estaban, que probablemente no sean las dos personas que están presentes, eh, pero vamos a hacer llegar ese correo para que ya empiecen a prepararlo, pensando que el 2 de noviembre son las presentaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? Los dos que estén tienen acerca de ese cronograma, ¿no? Asumo que no. ¿Qué cosa, profe? Ah, si tienen alguna duda, pregunta del cronograma, las cosas que se nos vienen. Ah, no, 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 ninguna duda. ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Entonces, ahora sí partimos con esta pequeña introducción. Entonces, cuando hablamos de farmacología del sistema nervioso central, tenemos que distinguir un poquito las diferencias fisiológicas y anatómicas que existen entre las conexiones sinápticas que podemos pensar que sucede a nivel central versus el sistema nervioso periférico, que es lo que nosotros estamos viendo hasta ahora como sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, el primero que descubrió y que hizo estas primeras imágenes, ¿alguien sabe quién fue el autor de estas bonitas imágenes que se muestran acá? ¿Se le ocurre? Ramón y Cajal, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, ¿cierto? Que es en realidad una persona, ¿cierto? Que él fue considerado, ¿cierto?, el padre de la neurociencia clásica, que pudo distinguir verdaderamente, peleó, ¿no es cierto? Aquí les puedo dejar un video que les recomiendo ver acerca de esta lucha que había entre Camilo Golgi, que fue el que inventó la técnica, y Santiago Ramón y Cajal, que la perfeccionó para sacar esta bonita imagen y descubrir verdaderamente que el sistema nervioso está compuesto por células individuales en vez de un tejido conectado como una red reticular grande, que era lo que se pensaba. Entonces, hoy en día se ha corroborado aún más esto y es la base en la que tenemos todos los conocimientos de la neurociencia, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, la neurona es el célula básica sobre la cual funciona, ¿no es cierto? Y están conectadas mediante la sinapsis, donde se producen, ¿no es cierto?, estas conexiones entre los miles de millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Entonces, si podemos entender la gracia de esta sinapsis, podemos entender más que nada que lo que pasa en el sistema nervioso, y eso es lo que se ha dedicado en buena parte la neurociencia eh, en el último tiempo. También, aquí les dejé, en Chile también tenemos una tradición neurocientífica bastante importante. En particular, el doctor Joaquín Luco, que fue un investigador muy relevante aquí en Chile, tomó como modelo principalmente, por ejemplo, felinos para estudiar, por ejemplo, comportamiento, fisiología de la neurotransmisión, y incluso aún más, porque alguno podría tener quizá cuidado o reparos con usar, ¿no es cierto?, estos modelos, más aún hoy en día, comenzó con modelos mucho más básicos, ¿ya? Una de las cosas básicas que se pensaba era que si podíamos entender los modelos más básicos posibles, incluso lo que un bichito podía funcionar, esto
no era tan diferente en realidad a lo que sucede con los modelos más complejos, que fue lo que mismo que realizó Kandel, que fue el que ganó el Nobel, pero en Chile él lo realizó incluso antes, sin ser reconocido. Entonces él fue verdaderamente una eh, bastante importante investigador que realizó estos estudios. ¿No? Digo, bajar porque se guarda. Entonces, dentro, pasando un poquito más a la más duro, cuando hablamos de la fisiología neuronal, tenemos, ¿no es cierto?, la neurona. La neurona es una célula altamente polarizada, donde recibe, ¿no es cierto?, mediante estas conexiones sinápticas a través de las dendritas, los estímulos que provienen de diferentes lugares. Y esta es una de las principales diferencias cuando contamos sistema nervioso central versus sistema nervioso periférico, que ya no encontramos ya una linearidad tan clásica como la neurona preganglionar versus la postganglionar, sino que una neurona puede estar recibiendo contacto de muchas otras neuronas y por lo tanto tenéis que codificar y de alguna manera en el cuerpo neuronal, en el soma, ver, ¿no es cierto?, en la sumación de los diferentes estímulos, cuál es la respuesta sináptica que genera. Entonces, esto es la base de la neurotransmisión, la cual tenemos que entenderla bien para poder entender después cómo se modulan los diferentes puntos farmacológicos que uno puede encontrar a este nivel. ¿Ya? Entonces, en esta célula altamente polarizada, donde tenemos un sitio donde se recibe la información y otro que lo transmite en el axón, que conduce, ¿no es cierto?, y genera los potenciales de acción, donde se va a producir este efecto tan importante. Finalmente, ¿no es cierto?, en el axón mismo va a conectar con la siguiente neurona y aquí es donde se produce la llamada neurotransmisión química. ¿Ya? Y como les decía, la base actual de la neurociencia postula que si uno puede entender bien lo que sucede en estos sitios de contacto sináptico, cómo se modulan químicamente, en realidad puedo ver después cómo se modulan los fenómenos que surgen a partir de estas conexiones, que son la mente misma y la neurología, es decir, como hablar de ya de una psicofarmacología y cómo estamos modulando entonces la mente a través de estas conexiones químicas. Entonces, en realidad, lo que nos interesa como unidad funcional más que la neurona misma, son las espinas sinápticas que donde se producen, espinas dendríticas, donde se producen estos fenómenos de conexión. Entonces, aquí la principal pregunta es, ¿cómo cada uno de estos espacios, cada una de estas protuberancias que ustedes ven, que se conoce como una espina dendrítica, corresponde a un sitio de una sinapsis que está produciendo, ¿no es cierto?, esa neurona con una vecina, los cuales, ¿no es cierto?, tenemos millones de ellos por segundo, entonces exponencialmente aumenta la complejidad del sistema. Entonces, cada uno de estos sitios, si podemos entender esto, podemos entender cómo funciona en realidad el sistema nervioso central, que es uno de los grandes misterios que nos queda. Entonces, ¿cómo funciona esta neurotransmisión? ¿Se produce esta conversación entre dos neuronas? O la primera pregunta es, ¿son en realidad dos neuronas las que únicamente participan? ¿Qué piensan las dos personas ahí? Camila, Nicolás. Que son ¿Eh? muchas, que al fin de cuentas es como toda una red. Ya una red, pero dijimos, la función básica es esta sinapsis. En esta sinapsis está la neurona presináptica y una neurona postsináptica, ¿no es cierto? ¿Sí? Así como veíamos la Sí, neurona preganglionar y postganglionar. Pero en realidad bien sabe que la conversación real no es entre solamente dos, sino que al menos hay que sumar un tercer gran actor. Y que pasa a ser muy relevante, al menos cuando hablemos del sistema nervioso central, que son la neuroglía o las células de la glía, de las cuales podemos encontrar astrocitos principalmente, pero también microglía, oligodendrocitos, que realmente están siempre regulando esta sinapsis, entonces forman parte esencial de esta conexión. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos sitios que aparecen acá son potenciales puntos donde podemos encontrar, para nuestro caso, blancos farmacológicos que pueden empezar a modular más o menos específicamente algunos componentes de la señalización. ¿Ya? Y para que vean que es así de real, cuando uno saca una foto real de una de estas sinapsis, aquí tenemos, no sé si alcanzan a verlo, una foto ya real de microscopía electrónica de unas dos neuronas conectándose. ¿Cómo pueden ustedes distinguir cuál aquí sería la neurona presináptica y la postsináptica? Podrían verlo en este, que es una foto ya no un esquema, no sé, sino una foto real de lo que sucede si uno toma un pedacito de cerebro y lo mira con esta resolución. ¿Cuál será la presináptica y la postsináptica?
¿Podrían adivinarlo mirando la La foto? presináptica es la que tiene la vesícula. La vesícula, perfecto, ¿no es cierto? Eso es lo que la condena. ¿Y la postsináptica? Tiene, no sé si se alcanzan a ver, pero ¿no es cierto? Tiene una mancha muy negrita, ¿sí? ¿Alcanzan a ver esa mancha muy negrita? ¿Qué es lo que será esa mancha negrita que se ve? La hendidura sináptica, ¿no? La hendidura, ahí está donde están presentes todos los receptores, canales, todas las funciones que dan cuenta para recibir apropiadamente, pues, y poder señalizar tanto, por ejemplo, el potencial de acción, pues también si tenemos un receptor metabotrópico, toda la vía de señalización que se desencadena por la liberación de ese neurotransmisor y también inhibir, ¿no es cierto?, después la señal por estas enzimas metabólicas y principalmente a nivel presináptico, la recaptación que también modula esa señalización. Y como vemos aquí al ladito, así en celeste, también siempre hay al menos una dureza de un astrocito que está regulando esta señalización. Digamos que siempre una conversación entre tres actores. ¿Ya? Entonces, pensemos, todas estas que mostramos ahí en realidad son la principal sinapsis que funciona el sistema nervioso central. Como dijimos, si uno entiende esa sinapsis, uno puede entender a grosso modo lo que sucede en todas las sinapsis del sistema nervioso central. Y el 90%, o un poco más incluso, de las sinapsis que suceden en el sistema nervioso central son de tipo sinapsis excitatorias. ¿Qué significa que sean excitatorias? Que va a despolarizar a la postsináptica, ¿no? Ya, que la despolariza, que genera un estímulo ¿cierto? Depolarizante, y en particular de las que son excitatorias, la gran mayoría, casi todas también, son glutamatérgicas. ¿Sí? Es decir, que el neurotransmisor que tiene esa neurona presináptica, ¿cierto? Es un neurotransmisor glutamato. ¿Ya? Es decir, ya tenemos al menos de lo que nosotros habíamos conversado las clases previas, ¿no es cierto? Colinérgicos, catecolaminas, tenemos aquí unos diferentes, glutamato. Entonces, pensemos, la unidad funcional que dijimos, 90% son de este tipo. Entonces, si podemos entender esto bien, podemos entender bastante bien lo que sucede en la fisiología. Ahora, lamentablemente, el sistema, como dijimos, ¿por qué creen que se ve tan negro esa densidad postsináptica? ¿Cuántas proteínas y receptores pueden haber a nivel postsináptico? ¿Imaginan? La verdad, entonces, se ve de ese color y se llama así densidad postsináptica porque son tantos y tantos receptores y canales que están modulando que casi es imposible diferenciarlo. Y pese a que uno puede generar esquemas de este estilo, cuando uno se pone un poquito más exhaustivo en entender lo que sucede acá, al menos, por ejemplo, uno puede pensar en un esquema así, ¿ya? Donde tenemos glutamato que se libera, ¿no es cierto?, del espacio sináptico, actúa sobre diferentes receptores y está toda la vía de señalización arriba abajo que les contaba, que tenemos varias proteínas adaptadoras, proteínas quinasas, fosfatasas, que son las que regulan y terminan, al final de cuentas, regulando, fortaleciendo esta sinapsis y, por ejemplo, está relacionada a un estímulo de aprendizaje y memoria, o, si es necesario también, desfortaleciéndola, haciendo que se elimine para que se seleccione, ¿no es cierto? Cuando uno aprende, uno refuerza cosas, pero también tiene que olvidar otras. Entonces, toda esta maquinaria es sumamente importante para regular esos procesos que son los que dan cuenta de las complejas funciones que genera el sistema nervioso central. ¿Ya? Y aún así, este es un esquema relativamente simple. ¿Ya? Eh, Este sería, por ejemplo, uno de los intentos que se ha hecho en tratar de entender solamente, por ejemplo, la visión de las proteínas solubles que se encuentran en una sinapsis excitatoria, por ejemplo, del nervioso central. Y se ha logrado hacer esto con una, una capacidad computacional más o menos relevante. Y solo se ha logrado, por ejemplo, modular esto por algunos poquitos milisegundos. Y ya pueden ver de mano el caos que sucede cuando se trata de entender esta función. Si multiplicamos esto, ¿no es cierto?, por, como les contaba, los millones de neuronas y cada neurona con miles de sinapsis entre sí, pueden ver que en realidad el sistema es bastante complejo, pese a que se han hecho esfuerzos y en algunos casos se ha logrado llegar a entender, por ejemplo, en el caso de la corteza visual recientemente, prácticamente modular ahí todos los neuronas que están presentes a nivel con un detalle bastante más impresionante que a futuro pueden servir para lograr entender mucho más profundamente estos procesos. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de la aparente complejidad que puede
parecer lograr este fenómeno, podemos simplificarlo pensando más que en las sinapsis y todas las conexiones que tienen de diferentes partes del sistema central, lograr entender más bien químicamente qué es lo que sucede. Y esta es la base de cómo podemos entender mucho mejor y más simplemente lo que pasa a nivel central. Entonces, si podemos entender los neurotransmisores y cómo funcionan, vamos a entender después cómo podemos modularlos farmacológicamente. Y este es como el principal objetivo que quiero que ustedes logren con esta pequeña eh, cápsula inicial, o clase inicial. Entonces, dentro de los neurotransmisores podemos tener diferentes tipos de sustancias. Unos, por ejemplo, que ustedes ya conocen, que podemos hablarlos como las aminas, tipo, transmisores tipo aminas o aminas biogénicas. ¿Sí? Acetilcolina, dopamina y todos los derivados de esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de dopamina, ¿cuál más estamos hablando esencialmente? Que comparte la misma biosíntesis. Noradrenalina. Noradrenalina y la adrenalina, ¿cierto? Las tres vienen juntas, ¿cierto? Prácticamente una detrás de la otra. Partimos por dopamina, ¿cierto? Y pasamos a noradrenalina y después adrenalina. Podemos tener otros neurotransmisores que, como vimos, estos son relevantes más bien a nivel periférico, pero también vamos a ver que se encuentran a nivel central, solo que en un porcentaje relativamente menor. ¿Ya? 1% o menos, ¿no es cierto?, de las sinapsis pueden ser de un tipo de este estilo, pero que vamos a ver que pasan a ser relevantes porque precisamente al ser pocas, otorgan una selectividad mayor que, por ejemplo, lo que es mucho más en términos de número. Como dijimos, más del 90% de las sinapsis en sistema central son excitatorias por glutamato y el 9% restante, sin contar ¿cierto?, de los otros, son de tipo inhibitorio con el GABA. Entonces, los aminoácidos parece que predominan a nivel central. Y luego tenemos otros derivados que son más bien cotransmisores. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era un cotransmisor? Son sustancias que se liberan en la misma vesícula que un neurotransmisor. Perfecto. Esto puede ser irritable en una vesícula o por procesos similares, no necesariamente de manera vesicular en algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, algunos gases, algunos péptidos que no necesariamente son necesariamente la misma vesícula. ¿Ya? Pero sí que han ido ganando relativa importancia y que algunos casos pueden ser relevantes a nivel farmacológico, pese a que aún no se desarrolla un suficiente probablemente la farmacología de alguno de ellos. ¿Ya? Entonces, algunos tipos que son nucleósidos, otros que son tipo lipídicos. ¿La anandamida le suena alguna sustancia relacionada? Eso tenía que ver con el sistema endocannabinoide. Endocannabinoide, ¿cierto? Ese es endocannabinoide que ¿no es cierto?, el THC utiliza el mismo receptor que pertenece al THC. Perfecto. ¿Ya? Y cada uno de estos transmisores entonces va a ser relevante y cada uno puede analizarlo uno de ellos y podemos entender entonces de mejor manera la neurotransmisión a nivel central. Entonces aquí un pequeño resumen de, por ejemplo, dónde viene la síntesis, el origen de cada uno de estos principales transmisores que estamos hablando. Desde, por ejemplo, el glutamato GABA, glicina, que serían de tipo aminoácidos, como dijimos, muy relevantes, excitatorio e inhibitorio, versus las monaminas, entre las cuales encontramos la, ya ustedes conocen, norepinefrina, y aquí sí pasan a tener un rol aún más relevante dopamina y serotonina, que sí es, ¿no es cierto?, más, mucho más relevante a nivel central. ¿Ya? Entonces, nuevamente que les dejo un pequeño tablita para que ustedes puedan dar a entender, porque va a ser importante cuando nosotros hablemos de la farmacología luego de las enfermedades que les contaba en las siguientes clases. Necesariamente nos vamos a referir, vamos a ver que las enfermedades están, por lo menos las teorías actuales o relativamente modernas, pero ya no tanto, a fallas en la transmisión de alguno de estos tipos de neurotransmisores, ya sea glutamato o GABA, que son muy amplios, entonces están relacionados igual directa o indirectamente con casi todas las patologías, pero algunas, por ejemplo, eh, monaminas que sí están relacionadas directamente a enfermedades particulares, Parkinson con dopamina, eh, depresión con serotonina, al menos de manera clásica, digamos. Pese a que hoy día se sabe que incluso la glía puede participar importantemente, como les contaba al principio. ¿Ya? Entonces, estos transmisores, cada uno tiene su respectivo, por ejemplo, señalización y su, como toda sinapsis, ¿no es cierto?, biosíntesis y sistemas que, por ejemplo, llevan a su degradación. Entonces, dentro de la disminución también podemos encontrar
algunos conceptos que ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, de su farmacología del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el metabolismo de un neurotransmisor pasa a ser relevante, ¿no es cierto?, porque controla la magnitud y la duración, ¿no es cierto?, la disponibilidad del transmisor a nivel central de manera similar. Por ejemplo, las monaminas, ¿cuáles tenemos como su principal metabolismo? Estas dos enzimas, que alcanzaron a descubrir algo en el sistema nervioso simpático, que es lo que hacía la monoaminoxidasa, a diferencia de la catecol o metiltransferasa. ¿Cuál es la diferencia? Ambas hacían, Yo no recuerdo, profe. ¿no recuerdo? Ah, ya, es importante que ahí me vayan diciendo para ver qué vamos teniendo más. Entonces, por ejemplo, y yo quería tenerme aquí un poquito igual, porque eh, podemos pensar en otros emisores como un fármaco, finalmente. ¿Ya? Y vamos a ver que muchos fármacos son, porque son agonistas o antagonistas, también pueden sufrir el mismo metabolismo que el mismo neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una, esta es una oxidasa, versus esto que es una transferasa. ¿A qué parte del metabolismo, de la biotransformación de fármacos pertenecería a cada uno? Ambas son fase uno, ambas son fase 2. Si yo tengo una oxidasa, ¿qué tipo de Sería metabolismo? de fase uno. De fase uno, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la MAO, metabolismo clásico de fase uno. Si ustedes, voy aquí como para acercarlo, no estoy seguro, se alcanza a ver, la MAO lo que hace es, ¿no es cierto?, oxidar el grupo amino de cualquier monoamina. Entonces, cualquier neurotransmisor que tenga una amina presente va a ser susceptible del metabolismo por fase uno por la MAO para generar el correspondiente aldehído. ¿Ya? Mientras que la COMT es una transferasa. ¿Se acuerdan de alguna otra transferasa que participe en el metabolismo de fármacos? Por ejemplo, si le digo la glucurónido transferasa, ¿qué fase del fármaco estamos hablando? Fase 2. De fase 2, ¿no es cierto? Entonces, se fijan una que es fase uno, otra que es fase 2 y no necesariamente una actúa después de la otra. La misma COMT, o en este caso, como dice el nombre, va a metabolizar compuestos que tengan el grupo catecol. Recordemos que el grupo catecol era este diortohidroxilo, ¿no es cierto? Fenólico, es decir, en el grupo aromático. No es cualquier hidroxilo, por ejemplo, en la casa, sino que tiene que ser estos hidroxilos juntos que están en el sistema aromático. Ese es el catecol. Entonces, cualquier sustancia que tenga catecol va a ser susceptible de metabolismo por la compra. ¿Y qué es lo que hace? Transfiere, como dice el nombre, un grupo metil. Entonces me genera, por ejemplo, el compuesto derivado metilado. Y quizá alguna otra característica para terminar, es decir, ¿cuál era la razón de ser? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablábamos de metabolismo fase uno y fase 2, qué es lo que permitían dentro de la farmacocinética? ¿Cuál era, por qué los fármacos se metabolizan principalmente? Era Para hacerlos hacerse más más excretable. hidrosolubles. Para hacerse más excretable, ¿no es cierto? Y para ser más excretable tiene que ser más hidrofílico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el aldehído es más hidrofílico que una amina, o por ejemplo, al agregar un metilo, ¿cambia importantemente la liposolubilidad de la molécula? Ahí lo puedo ayudar un poquito, pero no, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, un grupo amina es de hecho más hidrofílico, la amina se protona, entonces queda con carga positiva de pH fisiológico, mientras que un aldehído no. ¿Ya? Y también el grupo, cuando tengo un grupo, por ejemplo, hidroxilo, generalmente me permite más hidrofilicidad, menos lipofilia que tener el mismo grupo metilado. Entonces, ninguna de estas dos reacciones, de hecho, me producen una mayor hidrofilia, y de hecho, por lo tanto, sucede en muchos casos adentro de la célula. ¿Ya? No es que estén, en el caso, por ejemplo, de la mitocondria, por la MAO, o en el de la COMSI puede ser un metabolismo más extraneuronal, que incluso puede ser a nivel hepático. ¿No? Y esto va asociado para que se pueda eliminar finalmente a otras enzimas que sí son más
eh, por decirlo así, ubicuas. Por ejemplo, aldehído deshidrogenasas o aldehído reductasas, que sí me generan compuestos que son más fácilmente eliminables, que son los que yo encuentro en la orina. Entonces, en la orina yo nunca voy a encontrar ni el compuesto de la COM ni la MAO, sino metabolitos posteriores. ¿Ya? Y aquí viene la siguiente pregunta. Si estos son metabolitos que no me permiten eliminar eficientemente, por ejemplo, el compuesto que está fuera de la célula, ¿no es cierto? Estamos hablando de la sinapsis. ¿Cómo se, en el caso de las monaminas, estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo se puede terminar la sinapsis? Si no es por estos, por la acción que no es cierto, apoya, pero no es vital. ¿Qué otro mecanismo tengo de disminución de la neurotransmisión de las monaminas? Por recaptación. Por recaptación. Entonces aquí pasa a ser, en particular para las monaminas, la recaptación, los transportadores presinápticos, varios transportadores de monaminas, incluso aún más relevantes para la biodisponibilidad, si lo quieren, para la duración del efecto de la sinapsis de las monaminas. ¿Ya? Entonces, a nivel presináptico y a nivel también de algunas células de la glía, que en el caso, por ejemplo, de aminoácidos también pueden tener de transportadores que recaptan, que participan bastante más ahí las células de la glía, ya sea para glutamato o GABA. Estos transportadores presinápticos van a regular mucho más rápidamente, por ejemplo, y más eficientemente, porque pensemos, lo primero, ¿no es cierto? Se libera el transmisor de la moramina, se produce el efecto, se recapta eficientemente el transportador y adentro del transportador, en la unidad presináptica, está, por ejemplo, la MAO en la mitocondria para metabolizar. Entonces, los transportadores sí son blancos farmacológicos relevantes. Vamos a ver de muchos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central eh, importantemente. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que se llama específico para la noradrenalina, ¿sí? Un transportador de noradrenalina que se denomina como NET. ¿Sí? Puede tener diferentes fármacos, ¿ya? Que van a inhibir este transportador, y si me inhiben este transportador, ¿qué efecto genera? Un efecto simpático mimético. Claro, si lo pensamos, este es un nervioso periférico simpático, pero como estas sustancias a su vez actúan a todos lados, entonces van a tener mucho efecto simpático, pero también van a tener efecto a nivel central. Y se puede más bien por su efecto a nivel central. Y así como está, por ejemplo, el transportador de noradrenalina, tenemos el transportador de serotonina, ¿ya? Que también puede ser específico para recaptar la serotonina. ¿Y se acuerdan un poquito de este concepto de farmacodinámica que yo quería ir repasarlo? ¿Qué es lo que sería como la constante de inhibición? ¿Han visto este factor? ¿Han escuchado la constante de inhibición cuando vieron farmacodinámica? ¿O la KM? ¿O algo similar, pero no igual, pero la KD? Sí, de la KDE, sí. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿qué era la KD? Es la concentración necesaria para activar el 50% de los receptores. Claro, donde se une, no necesariamente activarlo, porque ahí estaríamos hablando ya como una concentración efectiva 50. Ahí sería como el efecto. Aquí yo estoy viendo, por ejemplo, la KD, estoy viendo la unión, la constante disociación, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo está la mitad unido, la desunido? Que no necesariamente unión es igual a efecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, como estos son inhibidores, más bien que agonistas, como se puede hacer el caso, uno habla de una constante de inhibición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo comparara estos fármacos de acá, ¿cuál sería el más, qué me estaría hablando de esto? Si tiene un valor más alto, si comparo, por ejemplo, la cocaína como para inhibir el NET versus la imipramina. ¿Qué puedo decir yo de la cocaína respecto a la imipramina en cuanto a su farmacodinámica? Podría ser que cocaína tiene menos afinidad con el NET. Menos afinidad, perfecto, ¿no es cierto? Y es menos potente, ¿no es cierto?, en su inhibición. Por ejemplo, imipramina mucho más selectivo. Y si yo ahora, por ejemplo, empiezo a comparar respecto a serotonina, ¿tendrá alguna afinidad relevante la cocaína? No sería importante la cocaína en ese aspecto. Claro, 4200, estamos hablando ya de concentraciones, si lo llevan a molar, micromolar,
para hablar de una concentración que sea más o menos efectiva, siempre estamos hablando de concentraciones nanomolares, eso es como lo que se busca en un fármaco generalmente, digamos. Entonces, cuando llega a concentración, en realidad se considera que es prácticamente nulo ese efecto sobre esa vaina, pero sí tiene importantes efectos sobre, por ejemplo, NET, y por eso, por ejemplo, genera estos efectos que pueden ser incluso más simpáticos versus otros fármacos que son, si yo comparo al revés, ahora amitriptilina, 15 versus 100, tienen, ¿no es cierto?, una selectividad bastante más importante para serotonina que para noradrenalina. Entonces, estos mecanismos, como dijimos, pueden ser ahora relevantes, más que incluso que lo que se logra con agonistas o antagonistas en algunos casos. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, yo ahora en alguna de las siguientes diapositivas voy a mostrarles como algunas sinapsis, ustedes que ya conocen, y otras que podemos discutir un poquito más. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la acetilcolina, acetilcolina está presente a nivel central, tenemos receptores colinérgicos en alguna parte del sistema nervioso central. Sí, Sí, ¿no es cierto? Muy relevante como ver, por ejemplo, esta semana alguna patología asociada, por ejemplo, a disminución o aumento. en el eh, Alzheimer había disminución. Alzheimer, ¿cierto? Una de las primeras neuronas que se mueren son neuronas colinérgicas. ¿Ya? Entonces, si son las que se mueren, ¿qué debería usar yo como fármacos? Un fármaco procolinérgico o anticolinérgico. Un procolinérgico. Un procolinérgico. Y entonces, por ejemplo, podría, ¿por qué a los pacientes de Alzheimer, si yo digo, tómese una cápsula con acetilcolina, ¿servirá eso? No porque se degradaría, ¿no? Ya, uno, ¿cierto? Perfecto, se degrada muy fácilmente, ¿cierto? Por la enzima acetilcolinesterasa, ¿cierto? Que está presente en la sinapsis, pero también por butilcolinesterasas plasmáticas que están presentes en el plasma, entonces, y incluso a nivel gastrointestinal tampoco podría tener. Y hay otra característica, aparte de la de que sea tan lábil, ¿qué pasará con una molécula de este estilo que está, qué significa eso? Que tenga el nitrógeno y el signo más. ¿Puede afectar eso su distribución a nivel central? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, sí se escucha. Puede ser por las características que le dan para que pueda atravesar barreras. Claro, entonces, ¿no es cierto? Sustancias cargadas positivamente, ¿no es cierto? Imposible que casi que atraviesen la barrera, ¿no es cierto? Por un método, eh, por algún método. Sí, vamos a ver después que pueden haber algunas pequeñas diferencias que incluso vamos a dejarlas para el seminario de la próxima semana. ¿Ya? Ya. Entonces, y el resto, ¿cierto? Ustedes lo saben con la lecitina cerivera, hipótenuse, receptores muscarínicos, nicotínicos, ambos muscarínicos y nicotínicos están presentes eh, dentro de algunas partes relevantes del cerebro. No son las sinapsis principales, como dijimos, menos del 1%, mucho, mucho más, pero sí importantes para algunas patologías relevantes. Ahora, sinapsis adrenérgica, ¿no es cierto? Que la sinapsis adrenérgica estamos hablando de catecolaminas y en particular epinefrina, no de epinefrina. ¿Tenemos a nivel sistema nervioso central? También, ¿no es cierto? También tenemos bastante relevante y también vamos a ver algunas patologías asociadas, incluso algunas, no sé si más directamente, indirectamente, quizás en algunos temas de la invertida hablaremos, por ejemplo, eh, la enfermedad, el déficit atencional, ¿no es cierto?, con hiperactividad, donde se utilizan algunas sustancias de este estilo. O más tenemos que regular esta sinapsis principalmente. Y las que sí o sí se llevan el principal protagonismo del sistema nervioso central, como dijimos, son los aminoácidos neurotransmisores. Y que esto sí puede ser algo más relevante para el sistema nervioso central en términos de número, pero vamos a ver que farmacológicamente mucho menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo tantos sinapsis, ¿qué es lo que pasa? Yo pierdo selectividad. Entonces, pese a que, como dijimos, el glutamato
y aspartato también, son los principales transmisores a nivel del sistema central. Participan en tantas sinapsis que si yo activo o inactivo, en realidad voy a afectar todo y si afecto todo, no termino teniendo ningún efecto prácticamente directo. Sí, eso sí, en algunas, por ejemplo, clases de eh, fármacos, por ejemplo, antipilépticos, vamos a ver que uno puede regular directa e indirectamente estas transmisiones. Los fármacos inhibidores, por ejemplo, como el tipo GABA, sí van a ser más importantes, por ejemplo, cuando veamos, y son más, hay menos sinapsis, y la interneurona en sí, al ser menos, regulan la frecuencia y el disparo mucho más, entonces puede ser relevante para, no solo, por ejemplo, antipilépticos, sino también para todos los fármacos depresores y sistema nervioso central que vamos a discutir. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia entre, y no sé si la alcanzan a encontrar, entre un fármaco, un neurotransmisor, perdón, excitador versus un inhibidor? ¿O son exactamente iguales? ¿Alcanzan a ver alguna En diferencia los entonces? transmisores, ¿No? como la unión a algunos grupos funcionales, Por ejemplo, que alcanzan por a ver, ejemplo, claro, tenemos dos ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? Dicarboxílicos, siempre son dicarboxílicos. ¿Y acá qué pasó? ya no lo tiene. Tiene uno solo, ¿no es O sea, cierto? tiene dos, claro. O sea, uno, sí. Uno, ¿no es cierto? Uno. Entonces tengo un dicarboxílico que viene siendo que se fijan, esto es un aminoácido, este es el carbono alfa y este es ¿cierto? El residuo. Entonces tienen residuo carboxílico. Y este, ¿cuál de los dos carboxilos perdió? ¿El del residuo o el del carbono alfa? En particular el GABA, que es el más relevante. El de, ¿no es cierto? Perdió precisamente el del carbono alfa. ¿Sí? Tuvo una descarboxilización. Entonces, y, y ahora pasamos también a lo relevante. Aparte, uno puede tener análogos sintéticos, todos los cuales tienen, por ejemplo, en el caso de estos, nombres que no son de fármacos, sino que son más bien para investigación, pero todos respetan esta norma que son ácidos dicarboxílicos. Todos tienen al menos dos sustancias carboxílicas directamente, o, por ejemplo, grupos funcionales que se asemejan al carboxílico y mantienen esas interacciones relevantes. Mientras que los de acá siempre va a ser monocarboxílico. ¿Cuál será una desventaja, ustedes creen, por ejemplo, farmacocinética, de tener dicarboxílico o de sustancias de este estilo? Nuevamente, si le hago la pregunta, como dice con acetilcolina, y este caso pasa, decían, ¿conocen algún fármaco que tenga GABA o glutamato? ¿Han escuchado hablar del, por ejemplo, del gamalate? No, yo no. ¿No? Del gamalate o de no sé, pues hay varios, pero de estos potenciadores cognitivos, o ni siquiera potenciadores cognitivos, pero son como vienen con vitamina B y tienen GABA, ¿no? ¿No han escuchado nunca? No, yo tampoco. ¿No? Ah, ya. Entonces, hay algunos caen en la categoría de fármaco, efectivamente, pero la mayoría cae en la categoría de suplemento alimenticio, que tienen, por ejemplo, GABA en su formulación y que supuestamente ayudan a la concentración o a al menos mejorar el rendimiento cognitivo en algunos casos, dicen al menos publicidad de ese estilo. Pero ¿qué pensarían de esa clase de medicamentos o suplementos alimenticios como ejemplo? ¿Por qué, por ejemplo, cuando dijimos la acetilcolina, aparte de que era muy lábil, una sustancia de este estilo podrá llegar efectivamente a nivel central? Si yo tengo un ácido carboxílico, ¿cuál va a ser va a tener alguna carga? Este ácido carboxílico, cuando está en pH fisiológico, se queda como carboxilato, como glutamato, aspartato, y tiene una carga negativa, ¿no es cierto? Entonces tengo dos cargas negativas y el amino es una carga positiva. Entonces en global la molécula tiene
¿Cuánta carga? Si tengo dos positivas, perdón, una positiva, dos negativas, Carga negativa. una carga negativa. Y en el caso, por ejemplo, delgado, ¿cómo haría esa resta? Y ese sería neutro. Ese sería neutro. Entonces, menos por carga, uno pensaría quizás, pero la verdad, por ejemplo, es que hay tanto, y a pesar de no tener carga global, sí presenta una molécula muy, muy polar, no llegan prácticamente nada, ¿ya? Entonces, si usted administra cualquier otra sustancia por vía de las que estamos hablando acá directamente, GABA, lisina, aspartato, glutamato, por vía oral, nada va a llegar, ¿no es cierto?, efectivamente a nivel central. ¿Ok? Se metaboliza mucho antes de poder llegar, e incluso por difusión simple, mucho menos puede llegar. ¿Ya? Sí, otras sustancias, por ejemplo, en el caso, como les contaba, los inhibidores, que sí pueden tener acción en algunos casos, cuando tienen presentes grupos que son más lipofílicos, pueden tener una acción un- ya más importante a nivel central, como depresores. ¿Ya? Entonces, como dijimos, aquí vamos a hacer esta última dos sinapsis, vamos a parar aquí como en la mitad, los últimos 5 minutos, al final de las 20:15. Entonces, dentro de la sinapsis, por ejemplo, glutamátérgica, así como dijimos, glutamato, principal neurotransmisor a nivel central, se, sigue todas las sinapsis típicas, se almacena como neurotransmisor, se liberan estas densidades posinápticas que dijimos que son la gran mayoría de las sinapsis del sistema nervioso central, y actúa sobre receptores que pueden ser de tipo, por ejemplo, canal iónico, es decir, ionotrópico, y receptores de tipo metabotrópico, es decir, que están acoplados a segundos mensajeros, de 7 a esta membrana, acoplada a proteína G con segundos mensajeros. ¿Ya? Y su disminución de la excitación no viene dado por ningún metabolismo, como venimos diciendo, sino principalmente por su recaptación, en este caso por transportadores de aminoácidos excitatorios, EA2, 1, presentes por la glía. Entonces, la glía, los astrocitos, son importantemente muy, muy relevantes aquí para regular la transmisión que se produce en este nivel. ¿Y por qué podemos tener tantos transmisores? ¿Cuál es la diferencia entre un ionotrópico versus un metabotrópico? Ah, La rapidez de la respuesta. ya, la rapidez de la respuesta, perfecto. ¿Alguna otra, algo más? Aparte de la rapidez. Entonces, pensemos, dentro incluso de los ionotrópicos no son iguales. Como vemos acá, el receptor de NMDA, ambos son para cationes, entonces ambos depolarizan. Si ambos depolarizan, por eso son excitatorios, ¿sí? Digamos, definición. Entonces, uno tenemos que es permeable principalmente a sodio y calcio, con una buena sensibilidad por calcio, y otro principalmente a sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, que ingresa a la célula solo sodio o calcio? ¿Hay una diferencia si ingresa sodio o calcio o ambos depolarizan de la misma manera, tienen algún efecto a nivel intracelular? O sea, si entra acá el estimular que acción de más vesícula, ¿o no? Por ejemplo, esto está en la dendrita, ¿no es cierto? Estos son la dendrita. Pensemos si fuese a nivel presináptico, claro, y puede ser más, pero aquí lo que está haciendo esta dendrita es sumar, generar un potencial posináptico, ¿no es cierto? Que después se suma a nivel del soma, como dijimos, y ahí a la zona y recién se libera, ves si se libera potencial de acción o no. Entonces, recordemos que esta sinapsis era bastante compleja, entonces, y esto, cada vez que uno recibe un estímulo, está generándose mucha liberación de glutamato, entonces se regula la señal y especialmente, por ejemplo, el calcio no solo funciona como un catión que depolariza, sino también genera respuestas intracelulares, pensémoslo incluso por estos segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de esta señalización, va a ser muy relevante que es la acción conjunta de ambos receptores, el receptor AMPA, que genera una respuesta rápida mediada por sodio, que después, al depolarizar la membrana, activa receptores de NMDA que no solo dejan pasar sodio, sino que dejan pasar calcio y generan una respuesta aún mayor. Entonces uno ve el componente total de estos corrientes posinápticas excitatorias, ¿sí? Uno ve que es grande, ¿cierto? Y eso puede ir variando con la respuesta, de acuerdo a cuánto neurotransmisor se libera, puede ser más o menos grande, porque en su conjunto es la acción de ambos de receptores, canales ionotrópicos. ¿Sí? Y ambos son muy importantes y ambos van a regular todos estos procesos esenciales para el sistema nervioso central.
¿ya? En conjunto con una respuesta más tardía, pero que igual va a ser relevante más a largo plazo, inclusive, de receptores metabotrópicos que regulan segundos mensajeros. Y en particular, ¿por qué es tan relevante que esto para las funciones del sistema nervioso central? Porque generan los fenómenos de potenciación de la respuesta. Es decir, cuando yo quiero reforzar algo, quiero hacer que esa sinapsis crezca, que se creen incluso más sinapsis dentro de esta espina dendrítica, más espinas, o cuando se quiere, ¿no es cierto?, despotenciar algo, se genera una depresión. Y se regulan por la señalización que generan estos receptores tipo NMDA con AMPA que van activando vía señalización. Por ejemplo, en el caso de la potenciación, la activación de los AMPA y después seguida la NMDA, como iba contando, activan principalmente quinasas que aumentan la cantidad de receptores AMPA y se aumenta la cantidad de receptores AMPA. Si tengo más receptores en la membrana, ¿qué pasa con el efecto? Si aumento el número de receptores, sería como un Es más upregulation, efecto. más efecto. Eso se llama una potenciación que puede ser a largo plazo y que es lo que explica por qué si, por ejemplo, estamos recordando ciertos procesos, ah, los mejores fenómenos de memoria, aprendizaje, etc. ¿Sí? Y al revés, cuando, por ejemplo, por algún motivo se produce una señalización de baja frecuencia que da lugar a menos pulso de glutamato, la neurona lo decodifica como una depresión a largo plazo, se produce por el mismo calcio, pero que esta vez activa en vez de estar una quinasa, activa una fosfatasa que empieza a sacar receptores, empieza a hacer un down regulation, ¿sí?, de receptores. Entonces tenemos aquí un up regulation para una potenciación, down regulation para depresión, y eso es lo que explica eh, muchas de las enfermedades que nosotros vamos a ver. Cuando veamos que un fármaco, por ejemplo, actúa incluso por otros transmisores, que estamos dando serotonina, en realidad lo que está haciendo al final es modular, ya sea potenciando esta sinapsis o deprimiendo otras que están aumentando. Y no solo es importante esa cantidad de receptores que se producen, sino, por ejemplo, la concentración de glutamato que se libera. ¿Ya? Hay una concentración que puede ser sináptica y los receptores que activan cada uno responde a una concentración diferente, por ejemplo, NMDA, AMPA o de tipo metabotrópico, y el tiempo al cual se producen estas señales. ¿Ya? Algunas que están más relacionadas a fenómenos de corto plazo o de largo plazo explican ya procesos de plasticidad sináptica más relevantes. Y en particular, el calcio y estas potenciaciones tienen un rol dual porque si no son fuertemente reguladas, estos procesos en su parte, ¿no es cierto?, temporal, como de concentración, pueden producirse daño neuronal. Vamos a ver que la muerte de muchas neuronas se debe a un proceso llamado excitotoxicidad, donde se produce una ¿no es cierto? Se regula este proceso, se da mucho glutamato, mucho glutamato significa mucho calcio entre las células, mucho calcio induce procesos de muerte o daño neuronal que explican, por ejemplo, en parte por qué algunas neuronas pueden empezar a morir o degenerarse en algunas enfermedades particulares. ¿Ya? Entonces, sí, ¿cómo yo podría evitar, por ejemplo, estos fenómenos que son de las pocas alternativas farmacológicas que tenemos disponibles? ¿Qué tendría que hacer farmacológicamente? ¿Se le ocurre? Usar antagonistas, ¿no es cierto? O bloqueadores de los canales. Y esos son de los pocos fármacos. Si ustedes ven aquí, tenemos, por ejemplo, el receptor de NMDA, AMPA, gainato. Todos prácticamente son, ninguno usado terapéuticamente, excepto unos pocos fármacos que sí funcionan como bloqueadores de NMDA, porque este es el que controlaba, ¿no es cierto?, la asignación mediada por calcio, que es la que genera esta excitotoxicidad, y que se han usado para algunos, por ejemplo, en particular la hemantina, una estrategia de las pocas estrategias aprobadas para la enfermedad de Alzheimer que, que pueden disminuir esta muerte neuronal. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar ahí. Nos quedan ahí 18 diapos para empezar la siguiente semana. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Todo bien, ¿Ok? profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, la otra semana terminamos de la sinapsis y empezamos a ver después, como le decía, con enfermedad de Alzheimer y después con Parkinson y eh, digamos, a ver después antipsicóticos, según el orden. Ya. Eso sería. eh,
¿Ya no Ya. hay Chao, profe. alguna otra Gracias por duda? la clase. Ok. Ya, nos vemos.